Acá tenemos la ecuación 12.19, que ya la habíamos deducido. La ecuación 12.20, que consiste en que tiene en los puntos, en ambos puntos, en el punto 1 y en el punto 2, la misma tasa de flujo de volumen. Despejando la tasa de flujo en ambos puntos, despejando la velocidad, por ejemplo, en el punto 1 será igual a la tasa de flujo de volumen en el punto 1 entre su área. Lo mismo sucede con el punto 2. Igualamos la tasa de flujo en ambos puntos y obtenemos, al reemplazar en la ecuación 12.19, entonces estamos reemplazando la velocidad 2 y la velocidad 1 en la ecuación 12.19. Entonces obtenemos la siguiente expresión. Simplemente analizamos. Luego obtenemos nuestra expresión final de la ecuación teórica para la medida de presión, que es la siguiente, y está dada por la ecuación 12.21 del libro. Entonces ya hemos obtenido la ecuación teórica para flujo incompresible a través de un medidor de flujo de presión diferencial. Esto lo hemos obtenido gracias a las 6 suposiciones anteriores. Entonces la ecuación 12.21, también tenemos que decir de esta que la ecuación no es aplicable a medidores prácticos de flujo por dos razones principales. No es aplicable. ¿Por qué? La primera razón es la siguiente: que al hacer la hipótesis de flujo sin fricción no se cumple en la práctica. Se logra una aproximación por medio de flujos turbulentos bien establecidos en tubos lisos, donde las pérdidas por fricción son mínimas y constantes, pero diferentes de cero. Entonces no se puede considerar que en el flujo no haya fricción. Esa es la primera razón. Seguimos. La turbulencia bien establecida se caracteriza por tener un número de Reynolds muy grande, cercano a 10 a la cuarta. El número de Reynolds especifica la razón entre las fuerzas inerciales y las fuerzas de fricción viscosas, y está dada por la velocidad multiplicada por el diámetro por la densidad dividido entre la viscosidad, donde D es el diámetro del tubo y N es la viscosidad del fluido. Para especificar más sobre el número de Reynolds, vamos a ver un poco más en profundidad. Número de Reynolds. El número de Reynolds es un número adimensional utilizado en mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Además, el número de Reynolds permite predecir el carácter turbulento o laminar en ciertos casos. Así, por ejemplo, en conductos, si el número de Reynolds es menor de 2000, el flujo será laminar, y si es mayor de 4000, el flujo será turbulento. Como dijimos, viene dado por la siguiente fórmula, donde ρ es la densidad del fluido, BdS es la velocidad característica del flujo, T es el diámetro de la tubería a través de la cual circula el fluido, y U es la velocidad
y la viscosidad dinámica del fluido. Nosotros lo nombramos como N. Para valores de Reynolds menores o igual a 2000, el flujo se mantiene estacionario y se comporta como si estuviera formado por láminas delgadas, como hemos dicho anteriormente, que interactúan solo en base a fuerzas tangenciales. Es por eso a este flujo se le llama flujo laminar. El colorante introducido en el flujo se mueve siguiendo una delgada línea paralela a las paredes del tubo. Se coloca un colorante para darnos cuenta de cómo es el comportamiento del fluido. Para valores entre 2000 y 4000, la línea del colorante pierde estabilidad formando pequeñas ondulaciones variables en el tiempo, manteniéndose sin embargo delgada. Este régimen se denomina régimen de transición. Para valores del número de Reynolds mayores a 4000, después de un pequeño tramo inicial con oscilaciones variables, el colorante tiende a difundirse en todo el fluido. Este régimen es llamado turbulento, es decir, caracterizado por un movimiento desordenado, no estacionario y tridimensional. La segunda razón nos dice que el área 1 y el área 2 son áreas de las secciones transversales del fluido, las cuales no pueden medirse y pueden variar con la tasa de flujo. En la sección transversal 1 se tiene un área igual a pi por d al cuadrado sobre 4 si el fluido llena el tubo, siempre y cuando el fluido llene el tubo. Es muy importante esta acotación. En la sección transversal 2 se tiene que el área va a ser semejante a 0.99 pi por d al cuadrado sobre 4 para un Venturi, siendo esta una constricción gradual en el fluido puede seguir, que el fluido puede seguir. Este 0.99 se debe a la caída gradual que tiene el tubo de Venturi hacia la constricción o estrangulamiento, como habíamos dicho anteriormente. Entonces vemos el área 1 y el área 2. Sin embargo, la placa con orificio es una constricción repentina, la cual causa que el área de la sección transversal en el fluido tenga un valor mínimo de 0.6 pi d al cuadrado sobre 4 en la vena contraída. A esto estamos hablando ya no de un tubo de Venturi, sino de una placa con orificio, donde la caída es notoria, ¿no? No hay esa caída gradual, es directa. Por esta razón, la ecuación teórica se corrige para uso práctico mediante la introducción de un factor de corrección conocido como coeficiente de descarga, C. Entonces, nuestra ecuación teórica para medir fluidos, el flujo de fluidos incompresibles, deducimos que la ecuación práctica para flujo incompresible a través de un medidor de flujo de presión diferencial viene dada por, entonces acá estamos hablando de una ecuación práctica, viene dada